Al ministro de Muy Desarrollo buenas noches Social. a todos y todas. Quiero comunicarle a través de los medios de comunicación a la ciudadanía, a la opinión pública, que después de sostener una reunión con el presidente, quiero comunicar que he tomado la decisión de presentar mi renuncia de forma indeclinable, de forma presencial, al presidente de la República y a la ministra del Interior. Y llegué a esta convicción después de reflexionar bastante y de constatar de que Chile está cansado de vernos pelear, que Chile está cansado de que existan excusas para poder avanzar en una reforma a las pensiones, en las reformas necesarias para tener un sistema de cuidados, de poder avanzar en la reducción de las listas de espera, de los temas de seguridad que obviamente requieren también más recursos. Y particularmente doy un paso al costado tras constatar también que mi presencia en el gabinete ha sido ocupado por la oposición política como una excusa para no avanzar en los acuerdos que Chile hoy día demanda, en los acuerdos que hoy día Chile requiere. Y se lo he comunicado al presidente de esta forma y él también así lo entendió. Quiero aprovechar la oportunidad, por cierto, de agradecer a todos. Primero, la confianza del presidente, que depositó en mí para poder llevar adelante las labores en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y anteriormente en la Secretaría General de la Presidencia. Quiero también agradecer a todos los equipos que estuvieron a disposición de trabajar dentro de estos ministerios, con los que pudimos tener grandes avances, coordinando las acciones de distintos ministerios para así contribuir al legado del presidente que esperamos pueda finalizar en su mandato el presidente Gabriel Boric. Y, por cierto, a todo el gabinete, en quienes vi, por cierto, mucho respaldo, muchas señales de apoyo durante las últimas semanas, sobre todo que, por cierto, han sido momentos difíciles en medio de diversas mentiras y hasta calumnias que se han mencionado en mi contra. Por lo tanto, comunicarle a la ciudadanía que hoy día ya no hay más excusas y que por lo tanto estamos ante una oportunidad maravillosa de poder avanzar en protección social, avanzar en mejorar las pensiones de las personas mayores hoy día, que probablemente entre tanta pelea se preguntan, bueno, ¿cuándo? Y espero que esta renuncia también contribuya a que esas personas puedan ver un acuerdo, que la oposición política se siente en la mesa y que podamos llegar a los acuerdos que Chile necesita. El Gobierno ya ha dado señales importantes en materia de flexibilizar sus propuestas iniciales y ahora, por cierto, le toca a la oposición poner también de su cosecha. Por lo tanto, le he comunicado al presidente que mantengo, por cierto, mi restricta lealtad hacia este proyecto político, hacia la unidad de las fuerzas progresistas en nuestro país para poder tener proyectos de cambio que sean sostenibles en el tiempo. Y en ese sentido, mi paso al costado espero que contribuya en esa dimensión. ¿Preguntas? Sí, queríamos preguntarle si usted hace un mea culpa sobre las relaciones políticas que construyó y que terminan que no solamente la oposición haya estado pidiendo su renuncia, sino también el oficialismo. ¿Hace un mea culpa desde ahí? Y lo otro es cómo se ve esto, cómo no se le da un punto ganado a la oposición también con estas peticiones de salida que había a propósito de su permanencia en el gabinete. ¿Qué análisis hace eso? ¿Fue parte de las reflexiones de parte del gobierno? A ver, respecto de eso último, quiero decir que yo presenté mi renuncia al presidente de forma indeclinable porque estoy convencido de que se tienen que generar, por más injustos que sean, acciones y ambientes para propiciar los acuerdos, ¿ya? Y me ha asistido esa convicción al momento de entregarle esta dura noticia al presidente y esa difícil decisión que tuve que arribar. Y yo creo que Chile hoy día requiere de generosidad de distintas partes, de que seamos capaces de darnos cuenta que cuando queremos que las pensiones
en este caso la pensión garantizada universal, llegue a los 250.000 pesos, eso requiere de mayores recursos, ¿no? Y requiere de que hagamos un esfuerzo para un pacto fiscal que comprenda tanto ajustes en materia de eficiencia y probidad en el gasto, al mismo tiempo que tenga incentivos para el crecimiento, pero también una necesaria redistribución de los ingresos que genera nuestra sociedad. Por lo tanto, yo creo que Chile está en un momento económico, social y político en el que podemos polarizar más o podemos llegar a convergencias que permitan que la sostenibilidad de la vida y de la cohesión social se haga presente. Por lo tanto, yo al menos espero que no será una excusa para que eso se lleve adelante. Y respecto a las discusiones más políticas, la verdad es que serán para análisis. Por cierto, yo he hecho durante estos 17 meses distintas veces autocrítica respecto a cómo podríamos haber llevado mejor relaciones políticas en distintos planos, y yo creo que este es un gobierno que se caracteriza por reconocer allí donde pueden haber espacios de mejora, y se hace desde el momento en que se analiza esa situación. Así que no, en ningún caso hay autocomplacencia, ni mucho menos, sino que creo que hay un aprendizaje, una entrega y logros concretos que este gobierno ha hecho, pero queda mucho camino por recorrer y espero que se pueda llegar a acuerdos. Ministro, buenas noches. Queríamos saber si esta es una decisión suya, personal, qué es lo que lo termina convenciendo, y también saber si usted es de los que piensa que una salida de usted en este momento lo dejaba finalmente como el rostro de un caso tan complejo como el que investiga el Ministerio Público, que finalmente indaga delitos de corrupción. A ver, es una decisión absolutamente personal y, como les dije anteriormente, indeclinable. Y por lo tanto, así también lo entendió el presidente, lo comentamos y, por cierto, insisto en que esto en ningún caso pone en duda mi lealtad con el proyecto político, ni mi compromiso para que las reformas que se están llevando adelante puedan llegar a buen puerto. Y respecto al otro punto que anuncia en la pregunta, yo al menos ahora en mi rol de ciudadano, por cierto que voy a emprender todas las acciones que sean necesarias para develar aquellas mentiras, injurias y calumnias, y que se revelen como tales. Quería preguntarle por qué demoró tanto su salida, si cree que le terminó haciendo un daño al gobierno, y nos podría precisar si son querellas y contra quiénes son esas mentiras que se dijeron de usted. A ver, ya habrá momento para discutir de la parte legal, no es materia de este punto de prensa. Esas son acciones que a título personal emprenderé, como todo ciudadano y toda ciudadana que tiene derecho a la defensa de la verdad, ¿no? Y de cuando se le calumnia o se cometen injurias. Y respecto a la temporalidad, cuando hay actos de tamaña injusticia, ¿ya?, como la calumnia, ¿no?, como la mentira, como la simplista asociatividad para generar daño y la difamación de aquello, y por lo tanto el coro de críticas que injustamente trataban de sindicarme sin absolutamente ninguna prueba, y ustedes pueden revisarlo, de asociarme a gravísimos casos de corrupción o incluso al robo de computadores que tuvo el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. A ese punto llegamos. Y por lo tanto, cuando se cometen tales actos de injusticia, uno por cierto que lo reflexiona. Y muchas veces uno piensa si es que vale o no la pena dar el brazo a torcer. Pero como lo dije al comienzo, llega un punto donde incluso las noticias falsas, donde la desinformación llega a una parte de la población y se transforma en una especie de verdad, a pesar de que no se base en hechos. Y por lo tanto es en ese sentido que yo creo que cada acción que uno emprenda puede contribuir con el clima político, y en mi caso creo que esta renuncia que le presenté hoy al presidente Gabriel Boric espero pueda contribuir en esa línea, y que no tengamos más excusas para avanzar en las reformas sociales que Chile demanda, tanto para mejorar las pensiones como también para avanzar en cuidados, en salud, en materias de seguridad y, por cierto, en listas de espera y atención primaria. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bien, escuchamos recién al renunciado ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, refiriéndose a la decisión que él acaba de tomar de presentar su renuncia al presidente Gabriel Boric, donde dice Chile está cansado de vernos pelear. Fue la primera reflexión que le escuchamos a Giorgio Jackson y ahí menciona entre las razones que él entrega para tomar esta decisión las repercusiones que tuvo aquí en cuanto a la reacción que habíamos visto desde la oposición de condicionar tanto las partidas presupuestarias como temas tan relevantes para la agenda del gobierno de Gabriel Boric como la reforma a las pensiones a la continuidad o no del ahora ex ministro Jackson. Y ahí él dice una frase, Pablo, que va en línea con toda esta idea. Mi presencia en el gabinete ha sido ocupado por la oposición para no avanzar y lo que él dice es que espera que a partir de este momento ya no haya excusas para eso. Dani. Claro, una decisión personal e indeclinable, dijo el ministro, ahora ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en esta alocución pública, algo que sorprende, ¿verdad? Que sea él mismo quien se enfrente a los medios y presente su renuncia, como decimos, de manera indeclinable, dijo, tras una larga reflexión que había estado durante las últimas semanas reflexionando en torno a la materia y que, como dicen ustedes, que planteó que al ser esto utilizado, digamos, su presencia en el gabinete como una excusa para poder avanzar en los cambios que Chile requiere, decía, entonces se hace necesaria mi salida y por eso entonces dice que también el país requiere generosidad, que Chile está cansado de vernos pelear, decía, a los políticos de un lado y otro y por eso entonces que esta decisión esperaba se pudiera utilizar para poder finalmente lograr que todos los sectores políticos se sienten a la mesa y poder avanzar en dos de las reformas más relevantes para este gobierno. Una de ellas es la reforma tributaria que en marzo pasado, recordemos, fue rechazada por la Cámara. En la cuenta pública el presidente Gabriel Boric planteó que se iba a insistir en el Senado, pero eso también se cayó por la serie de diálogos que no prosperaron y entonces es que el presidente de la República en cadena nacional vuelve a hacer un anuncio de que se va a insistir en la reforma tributaria, pero nuevamente en la Cámara con una serie de proyectos, algunos que se van a ingresar a fines de este año y otros el próximo año en materia de elusión, de evasión y una serie de otras materias en torno también a lo que va a ser mayor carga tributaria en algunos casos, a quienes tienen mayores rentas y también a las empresas de mayor tamaño y mayor serie de utilidades. Eso por un lado, y por el otro a la reforma de pensiones, que ha sido más utilizada como uno de los puntos en los cuales se ha planteado que la figura del ministro Giorgio Jackson sería el escollo de alguna forma para que desde la oposición se puedan sentar a la mesa y poder avanzar en las negociaciones en torno a una reforma de pensiones que permita, por supuesto, garantizar que quienes hoy día están siendo pensionados y también en el futuro puedan mejorar sus pensiones. Esto parte de la declaración que dio el ministro Jackson hace algunos minutos aquí en el Salón Azul y que, como decíamos, sorprende porque es finalmente él, no es el presidente de la República quien dice que ha aceptado la renuncia del ministro Giorgio Jackson y es el propio ministro quien plantea que presentó su renuncia ante el presidente y también ante la ministra del Interior. Como jefa de gabinete, ¿verdad? También dice que se presenta ante ella. Agradeció a sus equipos, agradeció también la confianza del presidente de la República en darle esta posibilidad de liderar la cartera de Desarrollo Social y Familia, anteriormente también la cartera de la Secretaría General de la Presidencia, donde tuvo una serie de roces también con el Partido Socialista, específicamente con senadores del Partido Socialista que hasta el día de hoy pedían su salida y que finalmente se concreta esta tarde. Sí, hay un tema bien importante en ya la responsabilidad que se le pasa al sector de la oposición, ya la nombraba ahí el ex ministro Giorgio Jackson, pero hay novedades también acerca de una de las grandes interrogantes que da para la próxima semana, que es la acusación constitucional en contra de Giorgio Jackson, y ya el Partido Republicano ha emitido un comunicado que también se lo vamos a leer a ustedes que nos están viendo a través de nuestra señal. No obstante, considera que existen los méritos suficientes para perseguir la responsabilidad política y jurídica del ex ministro mediante la acusación constitucional por una serie de infracciones y varios, obviamente, se ha tomado una decisión. ¿Cuál es? En razón de esto, la bancada de diputados del Partido Republicano ha decidido no perseverar en la presentación de la acusación constitucional en contra del exministro Giorgio Jackson. Creemos que en sede política lo que corresponde ahora es centrar el trabajo del Congreso en el avance de la agenda de seguridad, transparencia y reactivación económica que son indispensables para sacar al país de la enorme crisis que vive. Pero también el Partido Republicano deja pasada la cuenta de cuáles son los focos que ellos tienen versus los focos que, por ejemplo, quiere el gobierno
gobierno con también la salida de Giorgio Jackson del gabinete. Recuerdo una entrevista que tuvimos en Pluto TV también con el diputado Alavés y se le consultaba cuando ellos decidieron bajarse de la mesa de pensiones.